Hermanos, una de las cosas más difíciles para cualquier ser humano es aceptar las palabras duras. Este sermón se llama Dulces Palabras Amargas. Es difícil aceptar las palabras duras, especialmente cuando tienen razón. Un estudio dice que no es fácil aceptar la crítica porque está relacionado con las inseguridades personales. Según este estudio, aproximadamente el 70% de las personas no les encaja bien la crítica y se sienten heridas. El otro 20% la rechaza negándola y solamente un 10% reacciona de manera positiva, interiorizando la crítica y considerando que sí deben hacer algún cambio con base en ella. Aceptar la crítica implica enfrentar la posibilidad de que nuestras acciones o nuestros comportamientos no son perfectos, lo cual puede generar inseguridades en nosotros y dudas acerca de nuestras acciones. Además, es que todos necesitamos sentirnos bien con nosotros mismos. Por lo que cuando alguien nos juzga negativamente, puede surgir cualquier duda, cualquier inseguridad sobre nosotros. Por esa razón, muchos hombres han decidido cambiar la palabra pecado por errores o imperfecciones o debilidades. Estas palabras son un poco más potables y nosotros debemos aceptarlo, es nuestra manera de ser. Hermanos, ¿a cuántos de ustedes se les ha dicho en varias ocasiones que deberían cambiar su forma de ser? Cuando alguien se ha acercado a ustedes y les ha dicho, mira, ya no puedes seguir siendo así, necesitas cambiar. ¿Cuántas veces se nos ha dicho que no seamos egoístas, negativos, mentirosos, irresponsables, perezosos, arrogantes, enojados, etcétera, etcétera? ¿Cuántas veces nos han dicho? Pero otra vez volvemos a ser la misma persona. La sociedad ha llamado a estas actitudes debilidades o errores, porque creemos que no existe una urgencia de cambiar. Es más fácil llamarle debilidad, es más fácil llamarle error, porque si le llamo así, pues no hay necesidad de cambiar. Al menos no hay una necesidad de cambiar urgentemente, porque no hay ninguna responsabilidad con nadie. Si hablo de una debilidad, estoy hablando de mí, estoy hablando de mi relación con nadie más. Hablar de debilidades no nos recuerda que existe un infierno. Hablar de debilidades hasta cierto punto incluso puede ser algo opcional. En nuestra sociedad hay que endulzar las palabras para no herir. Si lo llamamos pecado, podemos herir. Suena como juzgar y puede que irrite a algunos, puede que algunos se amarguen. Pero no es así como funciona el lenguaje de Dios. Al menos yo tengo la experiencia de, en cierta ocasión estaba hablando con algunos compañeros del chisme en el lugar de trabajo, y alguien, después de darse cuenta que todos participaban, dijo, es que todos pecamos. Que a la fácil, ¿verdad? Qué fácil. Pero no es así como funciona el lenguaje de la palabra. Acompáñame a la lectura. Versículo 8 del capítulo 2, versículo 8 al 10. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Nosotros aún seguimos con Ezequiel en su visión. Están los seres vivientes delante de él, con sus ruedas, sus ojos, sus alas, sus caras, sus rostros. Y de ahí de ese trono, parece venir una mano extendida con un rollo de libro. El rollo era un rollo hecho de papiro en el cual se extendía la escritura. Ezequiel no especifica el tamaño del rollo. Podría ser de unos centímetros hasta unos varios metros. De hecho, el libro de Isaías, que se encuentra en las cuevas de Qumran, que son los últimos descubrimientos más importantes, es un rollo gigante. El rollo que abre nuestro Señor
Es un rollo grande. No sabemos cuál de todos los rollos es, o si es un rollo específico. Pero lo extraño no era tanto el rollo en sí mismo, sino lo que tenía que hacer con ese rollo. ¿Qué le dice el Señor que tiene que hacer con el rollo? Bueno, primero dice el versículo 10 que lo extiende. Lo extiende y se puede ver algo dentro de él. Esta era una visión. ¿Qué era lo que se encontraba escrito en él, ¿no? ¿Cuáles eran las cosas que podía ver dentro del rollo? La Biblia no habla de sus materiales físicos, no habla de la madera del alma. El alma eran unos mangos que se ponían y con el cual se abría. No era el alma, no era el pergamino, sino que dentro de él hay endechas y lamentaciones y ayes. Las endechas son poemas de tristeza. Bueno, primero tengo que decirles que las endechas, las lamentaciones y los ayes son palabras sinónimas. Las endechas son poemas, son canciones tristes por algún tipo de luto o de pérdida. Las lamentaciones se refieren a las mismas expresiones de pesar o de dolor. Y los ayes vienen de la palabra ay, de dolor, que también son expresiones de dolor, como las endechas y como las lamentaciones. Pues esa era la dieta que el Señor tenía preparada para Ezequiel. ¿Y qué hace con este rollo que tiene escrita en ella lamentaciones, endechas y ayes? Capítulo 3, versículo 1. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Así que cuando el Señor le dice que tiene que comer el rollo, no debemos pensar que comió una especie de sushi o de taco. Este era un rollo grande en términos naturales. No puede ser comido por un ser humano, un rollo grande. Este era un rollo grande en términos naturales, como para realmente pensar en que Ezequiel lo come de un solo bocado. Su tamaño, aún el más pequeño de los rollos, era muy grande para incluso nuestra boca o nuestra garganta. Pero esta era una visión. Dios se lo dio y por una extraña razón Ezequiel se lo pudo comer y se lo pudo tragar. Y Dios le advierte antes, hijo de hombre, no seas rebelde. En otras palabras, hijo de hombre, no seas melindroso, no seas mañoso. Yo te lo voy a dar, cómetelo. Pero no solo esto, cuando el Señor le dice no seas rebelde, también se refiere a que no sea un profeta cobarde y que cumpla su tarea de predicar al pueblo rebelde. ¿Cuáles eran los ingredientes de esta delicia culinaria? La Biblia no hace referencia tanto a sus materiales, sino a su contenido. Las endechas, las lamentaciones y los ayes. Bueno, si se lo tuvo que comer, si esa era su dieta, ¿no? Y los ingredientes eran endechas, ayes y lamentaciones, ¿qué tuvo que haber pensado, ¿no? Miren, el macuy tiene vitaminas y tiene hierro. La flor de isote tiene propiedades diuréticas y antioxidantes. Y la pacaya es rica en vitaminas, fibras y minerales. Pero estas, aunque todas son amargas, no superan las amarguras de las endechas, lamentaciones y los ayes. Ni tampoco superan la nutrición que daría el rollo que comió Ezequiel. Él debía comérselo y entonces ir y hablar a la casa rebelde de Israel. No debía acobardarse. ¿Qué tipo de nutrición traía ese rollo? No debía ser rebelde. Al comerlo estaba preparado para ir. Pero sorprendentemente las endechas, las lamentaciones y los ayes, en lugar de ser amargos, como podría sugerirse, tienen un sabor diferente al que se supone que alguien podría imaginar. O díganme ustedes, hermanos, ¿qué sabor tendrían las lamentaciones? Uno amargo, pero este no era amargo. Versículo 2.
Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Lo amargo de las pacayas, de la flor de isote, se atenúa con un poco de huevo y con un poco de salsa, y el quilete, haciéndolo en caldo y con un poco de limón. Pero estas endechas, lamentaciones y ayes no tenían necesidad de ingredientes extras para atenuarlas. Este libro, a pesar de su contenido, era dulce, y dice que no es poco dulce, no tiene apenas un lejano sabor a dulzura, sino que era dulce como la miel. La miel, consideren la miel no es como la fruta. La fruta tiene una dulzura un poco más tenue. La miel es empalagosa, nadie se come un montón de miel en un solo bocado. Así era este rollo. ¿De qué podrían ser entonces estas endechas, lamentaciones y ayes? Si eran canciones tristes y de duelo. Evidentemente son canciones y poemas de tristezas y de dolores. ¿Cuáles eran las lamentaciones que conocía Ezequiel hasta ese entonces? Probablemente las lamentaciones que daba Jeremías. Cuando Ezequiel era pequeño y antes de ser deportado, recuerden que Ezequiel lleva 5 años en Babilonia, ¿no? Está cumpliendo 30 años. De los 24 para atrás, había escuchado el ministerio profético de Jeremías. Y Jeremías sigue en Jerusalén profetizando. Y Jeremías está profetizando y les dice, ustedes son casa rebelde, ustedes van a morir si siguen sus pecados, ustedes son desobedientes. Esas eran las lamentaciones, y lloraba, y nosotros ya estudiamos el libro de lamentaciones, y lloraba, y miraba la ciudad, y miraba la destrucción de Israel, y se lamentaba de la condición espiritual de Israel. No obstante, esa amargura, eso amargo que Dios había puesto en el corazón de Jeremías, es más dulce para el hombre. Porque como dice el mismo profeta Jeremías, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Con la palabra de Dios, entonces, Ezequiel ya estaba completamente equipado para la tarea, completamente nutrido. Versículo 4 al 7. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Ezequiel ya no tiene excusa. Dios no solo le ha dado su palabra, Dios lo ha nutrido con su palabra. No la tuvo que memorizar. No tuvo que pasar largas horas viendo qué significaba las lamentaciones, los ayes y las endechas. Dios la puso en lo más profundo de su ser. Esto era para que él estuviera preparado, completamente preparado para ir a un pueblo rebelde. El Señor le aclara y le dice específicamente y le da una tarea muy puntual que tiene que ir con un pueblo específico. Ezequiel no tiene que ir con todos los pueblos que él conoce, no a otro pueblo. Y el Señor dice, no te estoy mandando con un pueblo de habla difícil o de una lengua profunda. Ezequiel está en Babilonia. ¿Qué se hablaba en Babilonia? Por lo menos 2 idiomas: acadio o sumerio. La gramática de las lenguas de Babilonia, de hecho, era mucho más compleja que la de hebrea. Pero no se refiere exactamente a la complejidad lingüística. A lo que el Señor se refiere es que el profeta era enviado a sus hermanos, personas como él, con su mismo idioma, cultura y costumbres. Sorprendentemente, el Señor le dice que los hombres con esta lengua, este idioma más difícil o más profundo,
si escucharan a Ezequiel, se convertirían. El profeta, con su idioma hebreo, si fuera con ellos, con los babilonios, con su persa o su acadio, si escucharan a Ezequiel, se convertirían. Yo no sé si realmente Ezequiel está pensando, pero si el Señor estaba pensando en darle el don de lenguas a Ezequiel, o como sucedió en Pentecostés, que escuchaban en su idioma. Pero aún con esa barrera del idioma, Ezequiel sería más efectivo si fuera con los babilonios. Para alguien podría parecer más lógico ir con un pueblo que lo escucharía. ¿O no les parece más lógico? Si allá parece que me van a escuchar, entonces voy allá. Pero eso no está en los planes de Dios. Dios se había propuesto enviar a Ezequiel a Israel. De hecho, Babilonia ya tenía un profeta, al profeta Daniel. Ezequiel era el profeta de los exiliados rebeldes. Y Dios le advierte a Ezequiel que no lo van a querer escuchar. Y que no lo van a querer escuchar porque no quieren escucharlo a él, a Dios. No era nada personal con el profeta. Era Dios el problema para ellos. De hecho, tampoco era el lenguaje la barrera, ni la razón del rechazo, sino que el profeta traía palabras amargas. Pero amargas para Israel. Palabras que los obligaba a confesar sus pecados y arrepentirse. Para muchos parece ilógico ser enviado a un pueblo que de antemano ya se sabe que no escuchará el mensaje profético. Como si Dios quisiera decepcionar a Israel, a Ezequiel previamente. Ezequiel, ve con este pueblo que no te va a escuchar. Ezequiel, ve con este pueblo y ninguno se va a arrepentir. Al contrario, te odiarán, como veremos más adelante. ¿Qué pensarían de ustedes, de esta misión? El Señor les dice, vayan a predicar y nadie los va a escuchar. ¿Qué pasaría si el Señor les diera esa misión? Pero eso no es todo. Versículo 10 al 11. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová del Señor, escuchen o dejen de escuchar. Bueno, ante un corazón duro, un rostro duro. Ellos endurecieron su corazón, Dios endurecerá el rostro de Ezequiel. Jehová lo haría firme, lo haría fuerte, lo haría hábil, lo haría certero en las palabras que tenía preparadas para decir. No solamente se las tenía que comer, sino que cuando se las come, el Señor le dice, ponlas en tu corazón. Su rostro debía ser como pedernal. Un pedernal es un instrumento fuerte y duro. Su mensaje debía ser contundente y su entrada sin vacilación. Su fortaleza debía depender, su fortaleza no debía depender si lo iban a escuchar o lo dejaran de escuchar. Su fortaleza debía estar en que él estaba dispuesto a hacerle caso al Señor, dispuesto a hacerle caso, a obedecerle, aun cuando intentaran matar. Versículo 12. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una gran voz de estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura en la indignación de mi espíritu. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Ese mismo espíritu que movía a los seres vivientes, a estos ángeles con sus 4 alas, sus 4 brazos, sus 4 caras,
ese espíritu que los estaba moviendo, ese espíritu que estaba moviendo las ruedas a la par de ellos y que lo hacía a la velocidad del relámpago, era el mismo espíritu que levanta a Ezequiel. El espíritu lo levanta. Además, que el cielo estaba tronando y tronó con una gran voz, bendiciendo la gloria de Jehová. ¿Qué es lo que dice el versículo? Bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Y junto con eso también tronaron las alas de los seres vivientes. Y junto a ellos tronaron también las ruedas. Y la visión entonces estaba a punto de acabar. Pero el ministerio de Ezequiel estaba a punto de empezar. El rollo que comió tendría también un efecto amargo. Ezequiel fue en amargura y en indignación de su espíritu, dice, ya sea por el mismo pecado de Ezequiel, o por el pecado del pueblo, o por el pecado de todos, porque la mano de Jehová era fuerte sobre él. Esta, al final de cuentas, debería ser la experiencia de todo cristiano. El evangelio es así, hermanos. El evangelio no es ni humillar a unos, avergonzándolos delante de la congregación y decirles que son incapaces, que son ineptos, son incompetentes, que nunca van a poder alcanzar los grados de perfección, que solo a veces el pastor puede alcanzar. Ni por el otro lado, el evangelio tampoco es predicando a un Señor, un Cristo hippie, todo amor y todo paz. Hermanos, quien desee disfrutar la dulzura de Dios debe necesariamente primero pasar por la amargura del arrepentimiento. No es suficiente saber que somos pecadores. ¿Alguien aquí no sabe qué es pecador? No es suficiente saber que somos pecadores. Todo el mundo sabe que es imperfecto. Los demonios, ¿creen que los demonios no saben que son malos? Y de hecho los demonios saben que el Señor es juez y es verdugo. Pero saber que uno es pecador no es la única parte del evangelio. Conocer el evangelio implica reconocer, sentir lo miserable que es la vida sin Cristo. Eso. Conocernos, entender, sentirnos miserables por nuestra condición de pecado, con un sentimiento de condenación y con una carga de culpa sobre los hombros. Esa es la amargura del evangelio. Esa es la amargura del rollo de la palabra de Dios. Pero cuando uno consume el mensaje entero de la palabra de Dios y después de masticarla y entenderla y entender qué es el arrepentimiento y tragarla, uno acepta el mensaje, la dulzura de Cristo. Descansar en que el Señor ha lavado y limpiado todos nuestros pecados. Es decir, que el único que podía condenarnos nos salvó y el único que podría destruirnos nos dio vida. Ese evangelio es el que nosotros debemos tomar primero. Antes de que Ezequiel recibiera la misión, Ezequiel tenía que comerse las palabras. Y entonces estaba preparado. Algunos piensan que para que el Señor nos mande a grandes cosas, tiene que aparecerse una gran misión. Y, Señor, no me mandes 4 seres vivientes, mándame uno. Y quisiéramos tener experiencias así sobrenaturales. Y el Señor me ha hablado y voy. Cuando realmente no es así. Ezequiel no estaba preparado cuando vio los ángeles, cuando vio los seres vivientes. ¿Cuándo estuvo preparado Ezequiel? Cuando se comió el rollo. Cuando él mismo recibió la vergüenza del arrepentimiento, de entender que era pecador. Y entonces ya estaba preparado para ir a un pueblo rebelde. Pero el Señor le dice, no seas tú rebelde, cómetelo y no seas rebelde, ve.
Y él sabía que nadie estaba preparado para escucharlo y nadie le iba a escuchar. Y yo siempre lo voy a comparar, hermanos, con el profeta Jonás. Jonás no quería ir y Jonás fue y predicó a regañadientes y todos se convirtieron. 40,000 personas, dice que está bien en línea. Ya ahí está en línea también los sermones de Jonás. 40,000 personas. Y el rey y Cilicio y se echaron ceniza y lloraron. Y Ezequiel tiene esta experiencia sobrenatural y le dice, ven. Y nadie te va a escuchar. Ahora, hermanos, que ustedes entienden el evangelio. Yo espero que ustedes lo entiendan. Que entiendan la amargura del pecado. Miren, si alguien no se ha sentido amargado por su pecado, de cargar las cadenas y el peso y la miseria y decir, Señor, no puedo hacer nada, te necesito a ti. No está preparado. No solo no está preparado para el ministerio profético, ni siquiera es cristiano. Pero cuando nos tragamos nuestro orgullo y ponemos todo en manos del Señor, solo ahí nos sabrá dulce como la miel el mensaje del evangelio. Y las cargas caerán y aquello sucio se limpiará. Y el pecado, hay una expresión bien bonita en la palabra que es, el pecado es tomado y tirado al fondo del mar. No sé si han visto las noticias de los que van al fondo del mar, pero tienen que ir con una gran caparazón de metal. Y hace poco colapsó uno, ¿no? Y describían la forma en que había muerto la persona que estaba dentro. Rompió el submarino y lo aplastó. El agua lo aplastó. Ahí están los pecados, por si alguien se quiere meter a buscarlos. Solamente así, hermanos. Y solamente entendiendo eso, entendemos también la misión de que tenemos. Nuestra misión es más parecida a la de Ezequiel y no tanto a la de Jonás. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, ya se aburrieron de predicarle a las mismas personas y que las mismas personas no entienden? Bueno, vamos capítulo 2 de Ezequiel. Vamos a tener poco más de 30 capítulos para ver cómo Ezequiel tiene esa dura tarea. Hasta que, hermanos, por fin entendamos que el hecho de que nosotros nos manden a predicar el evangelio a personas que no quieren puede tomar bastante tiempo. Y espero que desde ahora, hermanos, empiecen a acostumbrarse a ese mensaje. Salir de acá el domingo, el lunes empezar a conocer gente, o la misma gente de siempre, que no entiende y no quiere entender el evangelio. No porque sea difícil de entender, sino porque es difícil de aceptar. Hermanos, ¿a quién le gusta el macuy? La flor de izote o la pacaya, sin huevo, sin salsa, sin lavarlas, sin dejarlas en reposo con agua. No se puede comer. Así es la palabra del Señor. Ese mismo evangelio hay que predicarle a las personas, hermanos. No sabemos si se convertirán, pero esa es la misión. No sabemos si responderán bien o mal, ahora, mañana, en una semana, en 2, 3, 4 años. Pero esa es la única forma en que conocerán a Jesús como Salvador y Señor de su vida. De modo que nuestra tarea de predicar no debería estar fundamentada en el hecho de que alguien nos quiera o no nos quiera atender. Ya se lo ha dicho varias veces el Señor Ezequiel. No importa si te escuchan o no te escuchan. Y el Señor se lo dice, no te van a escuchar. Por si tenía la duda, no te van a escuchar. Tú ve. Y de eso depende el fracaso o el éxito de nuestra vida aquí en la tierra, hermanos. De qué tan fieles somos al mensaje de Dios. El evangelio son dulces palabras amargas que duelen al principio, pero después sanan el alma.
que humillan cuando inician, pero que posteriormente exaltan. Ese es el Evangelio que nosotros necesitamos, que la gente también necesita. Señor, gracias porque nos permites en esta hora